Buenos días, señoritas, señoras y señores estudiantes. Vamos a dar inicio al trabajo que corresponde al día de hoy. Sexta semana en la asignatura de Química para tercero de Bachillerato General Unificado, paralelo A de la extensión Atuntaqui de la UNEDI. Hoy día sábado 17 de abril de 2021. Por favor, abrir los micrófonos en el momento oportuno. Mientras tanto, Buenos mantenerlos días, cerrados. licenciado, buenos días. Buenos días. Soy la mamita del alumno Eric Sebastián Aro. Dígame, Mire, señora. quería pedirle un favor muy especial. Lo que pasa es que mi hijito se me enfermó. Entonces, para ver si es que le hace pasar las clases de hoy día de todas las materias, por favor. Ay, Dios mío, claro, bueno, el momento que salga de la hora de clase para enviar a los profesores, porque los profesores tendrá que enviar algún certificado médico si está enfermo. Esa es la situación. Ya, bueno, no hay problema. Ya, mi Okay. licen, muchas gracias. Un buen día. Buen Gracias. día, de nada. Bien, tendrán entonces todos el tiempo suficiente para poder ustedes indicar su presencia el día de hoy. Señoritas, señoras y señores, me dicen presente, por favor. Angulo John. No está. Cabrera Luz América. Presente, licenciado. Perfecto. Camues Ruth. Presente, licenciado. Perfecto. Cel Jonathan. Cel y Jonathan. Presente, licenciado. Perfecto. Cuatujuago Cristian. Buenos días, Licen, presente. Si está Cuatujuago, perfecto. Gobeo Eric. No está. Aro Eric. Presente, licenciado. Aro Eric está Sí, estoy. en el permiso. ¿Quién me dice que está? Gobeo. Por favor, pilas, que estoy poniendo ya la falta. Martínez Elizabeth. Presente, licen. Buenos días. Ok, por ahí Eric Gobeo ya le puso. Martínez Camila. Presente, licen. Buenos días. Buenos días. Minda Bélgica. Creo que estaba ingresando en este momento. Moreta Priscila. Presente, licen. Ok. Muñoz Aníbal. Presente, licenciado. Buenos días. Buenos días. Ortiz Cristian. No está. Pupiales Silvia. Presente, licenciado. Buenos días. Buenos días. Recalde Rodrigo. Presente, licenciado. Buenos días. Buenos días. Rosero Erika. No está. Sa Mayra. Presente, doctor. Buenos días. ¿Cómo está? Buenos días. Sánchez Elba. No está. Presente, Licen. Buenos días, Licen. Ok, ya estaba poniéndole falta. Sánchez Sofía. Presente, licenciado. Buenos días. Buenos días. Tuapanta Juan. Buenos días, presente, compañeros, buenos días. Villacorte Diana. No está. Bien. Con la indicación general, porque veo aquí nombres de personas que no han venido durante mucho tiempo. El que cualquier justificación, si han cumplido más de 2 inasistencias, tendrá que hacerlo a través de inspección general, haciendo un oficio dirigido al señor rector, licenciado Marco Buitrón, con el fin de que les pueda justificar porque están ya ustedes con problemas. Y estas personas mismo están en el inconveniente que no han entregado nada absolutamente. Él me indicarles de que quienes no entregan tienen 0, quienes no han dado pruebas tienen 0. Entonces hay que tener mucho cuidado, se le viene anticipando. No por el hecho de que están en tercero de bachillerato, ustedes ya están aprobados. Existen varios estudiantes que lamentablemente por incumplimiento han perdido el periodo lectivo. Y algunos han aprobado
pero lamentablemente no han entregado su proyecto de grado, entonces tampoco han podido graduarse. Les comunico con el fin de que tomen en cuenta y se eviten inconvenientes, porque alguna vez alguien dice, no sabía, nunca nos indicaron, el tutor no. Yo todas las semanas vengo aquí manifestándoles este particular. Es sobre todo en mis asignaturas que llevo, que química y biología deben estar igual en otras asignaturas en ese sentido. Entonces, tener mucho cuidado. Yo veo ahí algunos estudiantes que vienen a los tiempos, a la sexta semana. Entonces, en el caso mío, yo tengo abiertas las asignaciones, no he cerrado por la situación de la pandemia mismo, pero el estudiante que entrega atrasadas las tareas tienen otra calificación, no es la misma que tienen los demás estudiantes que han entregado a tiempo su trabajo. Entonces, con eso queda muy claro con todos. Por acá dice presente señor Gobeo y presente Fernanda Villacorte. Listo, ya están colocados en las listas. Bien, indicarles por favor, si me olvido después de hacer la exposición, al momento que tengamos la hora de biología, que viene después del espacio de media hora, tendremos en este caso a las 10:10 se supone, 9:50 salen de inglés y tenemos el espacio de 20 minutos. Vamos a ganar unos 5 minutos, a las 10:05, por favor, estar atentos para poder empezar, porque el día de hoy se nos ha exigido, se nos ha pedido que formemos la directiva y tenemos que trabajar en ese sentido, si no tenemos que no tener clase y dedicarnos a eso y no podemos hacerlo porque el tiempo es sumamente importante. Bien, con esas indicaciones, entonces por favor estar a las 10:05 listos, ya se les enviará para que se conecten todos. Ok, vamos entonces a trabajar el día de hoy con estas indicaciones. Tenemos entonces para esta semana en tercero de bachillerato el tema gases, semana sexta. Usted debe tener en su mano listo, así con su cuaderno, su presencia, su material, etcétera, la tabla periódica para tomar en cuenta o referencia de las características de todo lo que estamos nosotros mencionando. Bien, ingresamos hacia las propiedades de los gases. En primer lugar, en el caso de los elementos químicos, hay algunos que están en estado gaseoso en forma natural. Por ejemplo, el hidrógeno está en estado gaseoso. Tenemos algunos de estos no metales están en estado gaseoso. Normalmente, por ejemplo, el oxígeno, lo que respiramos, el oxígeno está en estado gaseoso. El nitrógeno está en estado gaseoso, forman parte del aire. Y muchos de estos gases nobles o raros que están aquí, el helio, neón, argón, criptón, xenón, radón, están en el aire, formando parte del aire en estado gaseoso, en cantidades mínimas. Bien, basado en eso, el día de hoy el estudio sobre las propiedades de los gases. Primero, en el estado gaseoso, las fuerzas de repulsión son más fuertes o son muy fuertes y las fuerzas de cohesión son casi despreciables. Vamos por partes aquí. Cuando se estudian los estados físicos de la materia, verá lo que estoy diciendo, estados físicos de la materia. Se le toma como referente al agua, porque el agua en la naturaleza se presenta en diferentes estados. Estado sólido, líquido, gaseoso. Nos ayuda a entender todo lo que contiene todos los demás elementos de la naturaleza en esos estados. Entonces, dependiendo la temperatura y la presión, el agua se presenta en forma de hielo, que es sólido, en forma de líquido, que forman los mares, los ríos, en forma de gas, que están en las nubes, y cuando se evapora, cuando hervimos mucha agua. Entonces, eso es importante. Ahora, para mantener estas estructuras, no se olvide de que existen dos fuerzas que están presentes en estos estados naturales de la materia. Me refiero a los estados físicos porque no solamente existen 3 estados físicos, me adelanto. Existen más estados físicos en la materia. Los 3 son los naturales comunes. Los otros son elaborados, desarrollados y entendidos por el ser humano en el laboratorio. Entonces, cuando usted revise, no piense de que solamente son 3 estados físicos en la materia que se estudia en física y en química. Son más. Hoy actualmente se habla hasta de 6 y 7 estados físicos de la materia.
que son elaborados en laboratorio los otros. Lo que nos interesa aquí es el estado natural, estado gaseoso. En el estado sólido, líquido y gaseoso existen fuerzas que dice, las de atracción es cuando usted se abraza y se agarra uno a otro, esa es de atracción. Y la de repulsión o de cohesión es en este caso, la de repulsión es aquella que se empujan, las que no quieren estar, quítate de aquí, márchese de aquí. Entonces, la de atracción o la de cohesión se abrazan, están íntimamente relacionadas. Esas fuerzas de atracción sobre todo están más presentes en el estado sólido, por eso es muy fuerte, duro. No se puede romper hasta el hielo cuando está en una temperatura muy baja. En el estado líquido las fuerzas son iguales, están casi similares. Pero en el estado gaseoso, aquí está lo que se menciona en la primera línea, la fuerza de repulsión es más fuerte. Es decir, las moléculas están aquí y se expulsan, quita de aquí, quita de aquí. Eso hace de que cuando nosotros, por ejemplo, tenemos aquí en la parte izquierda el ejemplo, la fotografía, cuando estamos hirviendo el agua para preparar de pronto la sopa, el café, lo que sea, el agua que estaba en estado líquido se convierte en gas por la temperatura y la presión. Y si no tenemos prolijidad de ir a apagar la ollita, toda la cocina se inunda de gas, en este caso del vapor de agua, porque sus fuerzas están en este caso en repulsión. Eso es todo. Se inunda todo eso. Veamos algunas propiedades. Capacidad para expandirse y comprimirse. Acabé de mencionarles, sale de la olla, se expande. Usted tiene una tetera y usted sabe que el agua ya hirvió cuando silba la tetera. ¿Pero por qué silba? Porque el estado líquido se ha convertido en gas. Mientras tanto no puede silbar. Entonces le silba a usted y comienza a salir. Si usted no hace caso o se ha ido a algún sitio sin tomar en cuenta, el agua puede seguir hirviendo y el gas sigue saliendo. Y se inunda todo eso. Entonces se expande. También puede comprimirse. Y es por eso que es, la idea de compresión del estado gaseoso la utilizan en las ollas de presión. Eso es como está aquí en el gráfico. Entonces, ¿qué es lo que hace la olla de presión? Usted de pronto tiene un alimento que necesita cocinarlo en 4 o 5 horas, pero gracias a la olla de presión puede bajarla a 1 hora, 1 hora y media, dependiendo de las características. Porque al momento que el agua comienza a hervir, el vapor inunda toda esa olla y hace una presión fuerte sobre el alimento que está cocinando. Eso es. Ahora, existe una válvula de escape con el fin de que la presión no sea demasiado elevadísima adentro. Alguno de ustedes le debe haber pasado, si no sabe utilizar ollas de presión, no lo haga. Porque si no ha dejado bien tapado, bien hermético, puede ser de que usted medio vaya y explota. Algunos han tenido accidentes, han ido al hospital y han muerto, porque le ha explotado la olla en la cara. Es muy poderoso, fuerte, en este caso, la fuerza de que es el vapor. Entonces, no se olviden que el vapor, ya que nos metimos en este conflicto en los años, sobre todo finales de 1700 y 1800, es considerado una de las fuerzas más poderosas, y con eso cambiaron completamente los aspectos de ver la naturaleza. Se utilizó muchísimo lo que es la energía del vapor, el vapor especialmente en el caso de los barcos, de los trenes, etcétera. Y ahí viene la famosa revolución industrial por la utilización del vapor. Revisar un poquito para que se den cuenta. Entonces, son estudios que se realizan por los físicos, por los químicos, para entender estos fenómenos. Y se puede comprimir. Gracias a esa idea que se puede comprimir, tenemos los famosos tanques de gas. Entonces a usted ya se le acabó el gas, espera de que llegue el carrito del gas y le da en los cilindros de 5, de 10, de 15, y para los de 15 kilogramos, para los de pronto que tienen negocios, se supone de que esos tanques no deben utilizarlo porque están subvencionados por el Estado. Lo que tienen que comprar son los tanques industriales, que son más grandes. Bueno, en todo caso, se logra hacer eso porque se comprime. Otro ejemplo, hoy estamos con el COVID-19. Tenemos la posibilidad de tener en los tanquecitos de oxígeno, comprimido el oxígeno, para poder respirar. Esas son las cosas importantes de saber las propiedades que tienen
cada uno de estos compuestos, de estos elementos. Tiene forma y volumen variables, lógico. Al salir de la olla de presión, mire, se expande por todo el lugar. Entonces, ocupa y tiene la forma de pronto de la cocina, tiene la forma de la tetera, tiene la forma de pronto del tanque de gas, adquiere la forma donde se lo está conteniendo. Y el volumen variable, volumen porque ocupa un lugar. Si está comprimido, ocupa pequeña parte. Pero si no hay esta compresión, ocupa todo el espacio. Entonces, el volumen y la forma son variables, dependiendo del lugar donde ocupen. Presentan una densidad muy baja debido a la gran separación de las partículas. Esa es otra cosa de cálculo. Aquí tenemos algunos compuestos naturales, o compuestos que tenemos normalmente y que están en estado gaseoso, como el cianuro de hidrógeno, cloruro de hidrógeno, sulfuro de hidrógeno, monóxido de carbono. El dióxido de carbono es este que nosotros al respiramos, ingresamos oxígeno y al colocar fuera, colocamos dióxido de carbono o anhídrido carbónico. Entonces, en algunos casos está saliendo informaciones y tienen mucha razón de que el hecho de que estemos con el tapabocas todo el tiempo, estamos colocando el dióxido de carbono que no es un gas que nosotros respiramos y que eso nos está contaminando porque estamos respirando otra vez. Estamos llevando, y tiene razón, tenemos que buscar un sitio donde no exista de pronto mucha gente y respirar normalmente. Caso contrario, igual como estamos colocando varias sustancias al momento que expiramos, eso le estamos otra vez regresando a nuestro organismo. Y tiene razón, hay que tener mucho cuidado que es personas que pasan todo el día con el tapabocas. No. Hay que ser muy cuidadosos, respetuosos, al menos si salimos y estamos con personas al lado y ponemos el tapabocas, exigir a los otros, aunque se enojen, que se pongan el tapabocas. Algo por lo menos evita la contaminación actualmente del COVID-19, pero estamos respirando eso. Ese es el ejemplo sencillo. Tenemos el metano, el óxido nitroso, dióxido de nitrógeno, amoníaco, dióxido de azufre. Estos están sobre todo en estado gaseoso. Aquí tenemos características de ellos y la fórmula respectiva para cuando lo revisen. ¿Qué es la presión atmosférica? Primero que nada, el entender de que existe la denominada ley de gravedad. Ley significa para todos. ¿Y cuál es el principio de la ley de gravedad? Que todo lo que se encuentra en la superficie terrestre es atraído por el centro de la Tierra. Nosotros queremos saltar y caemos nuevamente. Queremos de pronto despegar del piso y caemos, porque somos atraídos. Todo el cuerpo que se encuentra en la superficie terrestre es atraído. Eso es la gravedad. Y hasta existe un cálculo. Si nosotros buscamos internet, aquí en el centro de la Tierra, en sus alrededores, el cálculo físico es de 9.81 metros por segundo al cuadrado. Esa es la gravedad. Ahora, ¿qué tiene que ver la gravedad con la presión atmosférica? Muchísimo. Porque si el aire está constituido de gases, como el oxígeno que respiramos, el nitrógeno, el hidrógeno, el helio, el neón, el argón, es en este caso los gases nobles o raros, más polvo atmosférico y otras sustancias. Estas no pueden expandirse, son atraídas por, en este caso, la gravedad. Por eso se mantiene la atmósfera. Si no hubiese gravedad, ya no, el planeta Tierra no tuviera atmósfera. De así de sencillo, o sea, principios básicos que tenemos que pensar. Ahora, como hay esa atracción, las cosas más pesadas van al fondo. Y entre los gases más pesados está el oxígeno y el CO2. Entonces, este aire que está a nuestro alrededor ejerce una presión por esa atracción que existe del centro de la Tierra, por la gravedad, a todos los cuerpos, incluidos el cuerpo humano, a nosotros. Esa se denomina presión atmosférica. Esa presión atmosférica que ejerce, no la sentimos porque nosotros estamos ya acostumbrados. Nuestro organismo se ha regulado durante todo el tiempo a esa presión. ¿Y cómo se regula? Con la presión sanguínea, con la cantidad de sangre, músculo, etcétera, que tenemos y evita que nos haga daño esa presión. Entonces hay un equilibrio. En el caso, la capa del aire que rodea la Tierra, la atmósfera ejerce una fuerza sobre la superficie de los cuerpos, etcétera. Esa es la presión atmosférica, acabé de mencionar. Para medir la presión atmosférica utilizamos el barómetro, cuyo funcionamiento se basa en la experiencia realizada por el italiano evangelista Torricelli en 1643. A ver,
Es el nombre evangelista, no es que él tenga de pronto lineamientos como evangelista en cuanto a su religión, sino su nombre, Evangelista Torricelli. ¿Qué hizo él? Aquí tenemos el gráfico en la parte derecha. Él puso en una cubeta mercurio. El mercurio es un metal líquido. Y en este caso también puso en la mitad un tubo de vidrio. Y al colocar el tubo de vidrio estaba él a 0 metros sobre el nivel del mar, es decir, a nivel del mar, en la costa. Y obtuvo de que el mercurio subió, este tubo era de 1 metro, pero al medirle subió 760 milímetros. Entonces, a eso se conoce como una atmósfera. ¿Cuánto es una atmósfera? 760 milímetros de mercurio. O también transformada en pascales, 101.325 pascales o 1.013 por 10 a la quinta pascales. Esa es la idea de medir la presión atmosférica. Esa presión que ejerce en cada uno de los cuerpos, pero a 0 metros sobre el nivel del mar. Ahora bien, la presión y su variación con la altura. La presión atmosférica varía con la altitud respecto al nivel del mar. Irá tomando en cuenta esto porque viene de aquí la tarea. A medida que ascendemos, la presión es menor, ya que disminuye en longitud la columna de aire que encima de nosotros. A ver, para entender. Si estamos en la costa, vamos a la costa, hay mayor presión porque ahí están los gases más pesados, ejercen una presión terrible y hay mucho oxígeno. Y si vamos hacia la sierra, esta presión es menor porque hay menos cantidad de oxígeno. Mientras más alto estemos, menos presión existe y hay menos oxígeno. Repito, abajo hay más presión, hay más oxígeno y más gas. Mientras más subimos, existe menos oxígeno, menos gas y menos presión. Más o menos en la ciudad de Ibarra, que estamos a 2.230 metros sobre el nivel del mar, hay una presión de 615, 620 milímetros de mercurio. Ojo, recuerde que son 760 milímetros de mercurio que corresponden a una atmósfera. Entonces eso lo podemos transformar aplicando en este caso esta fórmula de acá, que viene a ser una regla de 3, que dice 540 milímetros. Aquí está un ejemplo de lo que menciona de la ciudad en la que está aquí aproximándose. ¿Cuánto de atmósfera, etcétera? Y sale menos de una atmósfera de presión. Entonces, si hacemos ese cálculo, nosotros de pronto podemos tener unos 0,85 atmósferas de presión. Eso es lo que se determina dentro de cálculos físicos. Pero eso sabe entonces de que tenemos menos presión atmosférica. Mientras más subimos, menos presión existe. Este es el famoso principio de que la presión y la altura son inversamente proporcionales. A menor altura, mayor presión. A menor altura, a menor altura, mayor presión. Y a mayor altura, menor presión. Entonces, mientras el uno baja, el otro sube. Eso es inversamente proporcionales. Dice aquí, la presión atmosférica disminuye 10 milímetros de mercurio por cada 100 metros de altitud aproximadamente. Aquí tenemos un ejercicio, por ejemplo, la presión en Quito es de 540 milímetros de mercurio. Lógicamente, nos podemos dar cuenta que Quito está aproximadamente a 2.850 metros sobre casi 3.000 metros. Y la presión es sumamente más baja que Guayaquil, más baja que en Ibarra, porque está más alto. Y ese cálculo que está pidiendo está haciéndolo aquí para hacerlo más o menos en presión atmosférica. Ahora, ¿para qué nos sirve esto? Los que viajan en aviones, en cohetes lunares, etcétera, tienen que preparar su cuerpo para tener la posibilidad de acoplarse a las diferentes presiones. Porque si usted sube demasiado rápido en un avión, puede desmayarse. Primero vomita y puede desmayarse y hasta morirse. Entonces, su organismo tiene que comenzar a adaptarse a las presiones que existen alrededor. Eso es todo. Entonces, cuando usted sube las alturas, aquí una situación que algunos de pronto dicen mal. Cuando voy a la costa me hace falta el aire. No, señores. Allá hay más oxígeno, hay más que respirar. El problema es que en la costa el clima es cálido húmedo. Es decir, cuando existe agua, se evapora, pero se mantiene en el ambiente. Entonces, eso hace que usted sude y se quede pegado. No es como aquí en Ibarra. Usted hace ejercicio, suda y al poco tiempo se seca. Es cálido seco aquí en la sierra, pero en la costa es cálido, queda pegado. Ahora, sus mucosas
En el caso de las vías respiratorias, no están acostumbradas a eso y se vuelven pegajosas por este tipo de ambiente. Y entonces les resulta un poco difícil respirar por esa situación, nada más. Pero oxígeno existe en cantidad. No así los que vienen de la costa a la sierra, a Ibarra, a Quito, o peor, a una montaña, sí les hace falta oxígeno. Sí les hace falta oxígeno. Entonces, eso es. Por eso lo suelo mencionar aquí de que los ecuatorianos somos una locura. Podemos nosotros convertirnos en deportistas extremos. Tenemos un señor Vallejo, para no hacerle tanta el cuento. El señor Vallejo le gusta subir a varias montañas. Le admiro muchísimo, es un ecuatoriano, pero se ha preparado, ¿no? De la noche a la mañana. Él ha subido al Everest varias veces. Bueno, algunos han subido, pero ¿cuál es la circunstancia? Que él ha subido a la punta del Everest más de 8,000 metros sobre el nivel del mar, sin tanque de oxígeno. Hay muchos alpinistas bien preparados, mucho tiempo, que han fallecido y eso que han ido con oxígeno. O sea, en otras palabras, el señor creo que tiene 3 pulmones, o sea, para mencionar en forma grotesca, no es que tenga 3 pulmones, sino que está bien preparado. Y sus pulmones guardan oxígeno, que hacen de que llegue allá sin el tanque de oxígeno y luego baje. Esos somos los ecuatorianos, somos capaces de convertirnos en personas que rompemos esquemas, los ecuatorianos. Siempre buscamos esa alternativa. Miren, tenemos un Carapaz, que una locura, que está dentro de los primeros en el planeta en ciclismo. El ciclismo es una de las competencias más terribles en el mundo en cuanto al deporte. Entonces, miren esa situación. ¿Y dónde se prepara él para que se den cuenta? Sobre todo en las alturas, en el Carchi. Sobre todo en Mira, se les ha visto. Yo le he visto ahí que ha estado ahí con la policía, que le ayudan ahí, por el fin de que su organismo pueda generar glóbulos rojos y pueda adaptarse a las presiones, a la cantidad de oxígeno. Y va preparadísimo, sobre todo Europa. Esa es la idea. No es que de la noche a la mañana quiero convertirme o quiero ser bachiller si usted ni siquiera estudia ni entrega los trabajos. Tenemos aquí según el modelo cinético, la velocidad de las partículas de grado de temperatura. Cuando las partículas se mueven, bueno, esto está aquí. Hablamos del cero absoluto, la temperatura. Entonces, la temperatura hace que las partículas vayan más rápido, más lento. Hablamos del cero absoluto. El cero absoluto es, en este caso, grados Kelvin. Tiene 0. Pero nosotros utilizamos todavía grados centígrados o Celsius. Los grados centígrados son muy diferentes a los grados Kelvin. En física y en química se utiliza grados Kelvin. El cero absoluto significa que estaríamos haciendo el cálculo de menos 273 grados centígrados. 273, perdón, grados centígrados. Para que se den la idea, las vacunas Pfizer se supone que necesitan menos 70 grados centígrados, es decir, unos refrigeradores increíbles que ni siquiera tenemos, y se dañan esas vacunas. Imagínense llegar al menos 273. Aquí en los laboratorios de Ecuador no tenemos. Hay en laboratorios, sobre todo en universidades en el mundo especializadas. Eso es para realizar los cálculos cuando se dice en condiciones normales de presión y temperatura. Tenemos la ley de Boyle-Mariot de gases al mantener constante la temperatura, es decir, habla de constante, es decir, que no variará. La velocidad media de las partículas de gas se mantiene constante y los choques de misma energía. Entonces aquí, si quiere hacerse cálculos de gases, especialmente si quiere saber el volumen o la presión, la temperatura es constante, no va a tener. Entonces aquí tenemos la posible aplicación de una fórmula. Presión 1 por volumen 1 igual a presión 2 por volumen 2. La temperatura es constante y podemos aquí despejar las fórmulas dependiendo qué es lo que quiero. Presión 1 o volumen 1 o presión 2, volumen 2. La ley de Charles y Gay-Lussac, en cambio, tenemos aquí la temperatura es absoluta. Acá teníamos la temperatura constante. Acá tenemos la presión es constante. El volumen y volumen 1 sobre temperatura 1 igual a volumen 2 sobre temperatura 2. Y aquí sería, como no aparece la presión constante. Y utilizamos. Y tenemos ley general de gases aplicando los dos, tanto la de Boyle-Mariot como Gay-Lussac. Presión 1 sobre volumen 1 es por volumen 1 sobre temperatura 1 igual a presión 2 sobre volumen 2, etc.
Entonces, ahí buscamos nosotros qué es lo que tenemos que calcular. Eso se lo aplica muchísimo, sobre todo en las universidades y en algunos casos en las pruebas también de ingreso a las universidades que existían. Ya con la nueva disposición que desaparecería hasta el CENESID, bueno, yo creo que deberá existir una secretaría que se encargue de educación superior, pero no a manera de ministerio que tenía pues demasiadas situaciones que por sí sola podía actuar. Bien, la ley de Boyle-Marriott que está aquí, la ley de Gay-Lussac y la ley completa de los gases que indica justamente la situación oportuna de hecho. Bien, ahora sí, el trabajo para esta semana, por favor, tomar la fotografía o esperar el video en la tarde que suba o tomar referencia rápida. ¿En dónde existe menor presión atmosférica? En Guayaquil, Ibarra, Quito, subraya cuál es, y tiene que explicar por qué. Yo ya lo he dicho varias veces aquí, yo lo expliqué muchísimo aquí. ¿Y qué es el mal de montaña? Ya lo dije también en algún momento, y entonces buscar también en internet. Bien, sobre todo a partir por la situación de la cantidad de oxígeno que es el mal de montaña. Revisar la guía la próxima semana y traer la tabla periódica. Eso es todo lo que corresponde para esta semana y por favor les espero a las 10:05, no 10:10, 10:05, un poquito antes, porque tenemos que revisar rápidamente biología y luego en este caso